Algunas situaciones de este programa han sido dramatizadas. Durante 3 años, los investigadores estuvieron siguiendo el rastro de dinero falso. Los billetes falsos aparecen unos pocos a la vez en ciudades de los Estados Unidos. A medida que aparecen con más frecuencia, los agentes del servicio secreto luchan por intentar capturar a uno de los falsificadores más famosos de Estados Unidos. El caso toma un giro extraño cuando los investigadores descubren evidencia que revela crímenes aún más oscuros. A medida que el caso de falsificación se vuelve más siniestro, los agentes deben enfrentarse al legado depravado de su sospechoso. Atormentados por los espeluznantes trofeos, los agentes comienzan una búsqueda aterradora entre las vidas destrozadas de los crueles engaños de un hombre. Crueles engaños. En este programa, algunos de los nombres han sido cambiados. El servicio secreto sabía que estaban tratando con un depredador sexual. Buscaron ayuda de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI para entender mejor a su sospechoso. Fuimos a la Unidad de Ciencias del Comportamiento para pedir su ayuda y ver si podían darnos una mejor idea de lo que pudo haber hecho, para que pudiéramos ofrecer más información a nuestras oficinas, quienes coordinaban fuerzas con agencias de todo el país. Trabajando en Quantico, Virginia, la Unidad de Ciencias del Comportamiento estudió las notas, cintas, fotos y otros objetos de Bardelaven. El agente retirado del FBI, Roe Hazelwood, es un experto en estudiar la mente criminal. Hablando como una mujer, el servicio secreto entendió que Bardelaven estaba involucrado en delitos sexuales violentos. Entendían eso debido a las grabaciones que habían escuchado. Lo entendieron por las fotografías que pudieron observar. Vieron la asombrosa cantidad de pornografía que este hombre no solo había recogido, sino que creó para sí, tanto verbal como escrita y también visualmente. Así que sabían que estaba involucrado en delitos sexuales. Tenían un interés específico, en mi opinión, sobre los tipos de crímenes sexuales y en lo que hizo actuar a Bardelaven. Hazelwood buscó pistas en los antecedentes de Bardelaven sobre su personalidad. Encontró que el falsificador tenía un historial criminal. Descubrí que a los 16 años fue arrestado por llevar un arma oculta. También que era un tipo de persona muy agresiva, una persona muy abusiva hacia sus padres, por ejemplo. Hazelwood creía que Bardelaven se sentía atraído a la falsificación en particular por el riesgo. Poder elegir a una persona y obtener de ellos dinero real y mercancía y darles dinero falso. Alejarte y que no puedan identificarte porque no están prestando atención. Eres uno de los cientos de clientes que vienen a diario y compran un par de calcetines. Ese riesgo era parte de la emoción para él. Hazelwood examinó las notas de Bardelaven. Las descripciones de la tortura apuntaban a una obsesión por infligir dolor a las mujeres. Hazelwood concluyó que Bardelaven era un depravado sexual. Un sádico es un individuo que se excita por el sufrimiento de otra persona. No se trata de infligir el dolor. El sujeto usa el dolor como una herramienta para provocar el sufrimiento. El sufrimiento es la meta. Si la evaluación de Hazelwood era exacta, cientos de mujeres podrían haber sufrido a manos de Bardelaven. Sus notas indicaban que había planeado y esbozado cada aspecto de sus crímenes contra mujeres. De hecho, cada aspecto de su vida estaba dedicado a su comportamiento enfermizo. Quería comprar una casa que tuviese un sótano con un incinerador y una habitación de juegos sexuales. Hasta planeó comprar una casa. El tipo de auto que poseía tenía que parecerse a una patrulla para poder detener a alguien.
también el dinero para comprar más instrumentos para su sexualidad retorcida. Tenía una casa para poder mantener a una mujer en cautiverio. Cada pieza de rompecabezas de su vida fue componiendo este mosaico de comportamiento sexual enfermizo. Por ejemplo, las cintas de audio. Todas estaban orientadas a la humillación y a la degradación de sus víctimas. Esa es ciertamente una característica de un sádico. Las fotografías que tomó, las víctimas estaban desnudas, algunas parcialmente desnudas. Fueron obligadas a participar en actos sexuales entre ellas y con de Bardeleben. Eso era consciente. El hecho de que escribiera exactamente sobre sus planes, tenía metas en la vida, y muchas de esas metas se referían a actividades criminales. Hablo, por ejemplo, de obtener una nueva identificación. Eso ciertamente es coherente con un sádico sexual. Así que voy a decir que la parte más importante de mi análisis fue que la documentación era la de un sádico sexual. Los agentes sabían que los delincuentes sexuales a menudo guardan artículos personales de sus víctimas como trofeos. De Bardeleben había reunido las licencias de conducir de casi 20 mujeres jóvenes. El servicio secreto se dispuso a encontrarlas. Los agentes localizaron a la primera mujer. Bueno, estaba en este bar. Era una estudiante universitaria que les dijo que su licencia desapareció después de que un hombre le coqueteó en un bar. Lo describió como alguien espeluznante. Era delgado y de casi 40 años. Cuando llegó a casa, encontró que el contenido de su bolso había sido movido. Lo único que faltaba era su licencia. Justo a mi lado. Dijo que nunca volvió a ver al sujeto. Una por una, los agentes localizaron a las otras mujeres. Puede que lo haya Todas estaban vivas. No estoy Todas seguro. contaron historias similares. Ninguna de ellas había sido atacada. Los agentes estaban perplejos. La evidencia y las notas apuntaban a crímenes más grandes. Las licencias robadas y las descripciones detalladas de las mujeres y los números de matrícula de los vehículos indicaban que de Bardeleben se esforzaba mucho para acechar mujeres. El servicio secreto no pudo encontrar víctimas. Los agentes no pudieron dejar de buscar. Tenían que hacer algo con la información que encontraron, especialmente las fotos. Les preocupaba que la divulgación de estas pruebas pudiera violar la privacidad de las víctimas. Veseris sentía que la necesidad de justicia superaba el riesgo. Uno de los dilemas de este caso era que teníamos muchas fotografías de mujeres desnudas. Y no sabíamos si algunas estaban dispuestas o no. Era claro por las fotografías que algunas eran muy jóvenes, probablemente en adolescencia temprana. Algunas de ellas parecían haber estado llorando, así que nuestra presunción era que algunas de estas mujeres claramente no estaban dispuestas. El servicio secreto difundió las fotografías mostrando solo las caras de las víctimas. El agente Mertz elaboró una sinopsis con huellas dactilares, fotos y una lista de crímenes que creían que de Bardeleben pudo haber cometido. Tomaron toda la información junto con la propagación de fotos de las víctimas y lo enviaron a todas las agencias policiales del país. Vamos a enviar toda esa información. Tratamos de difundir toda esta información a los departamentos de policía en el país para decir, así es como procede. Esto es lo que estaba haciendo. Creemos que grabó las violaciones, que tomó fotos de todas sus víctimas. Viajó a estos estados en estas fechas, basados en la actividad del billete falsificado y en los recibos del hotel. ¿Alguno de los crímenes en su jurisdicción particular coincide con este modus operandi? Enviaron la información. Ahora tendrían que esperar. Les dio tiempo para echar un vistazo más de cerca al pasado de Bardeleben. La agente Veseris se enteró de que el falsificador había estado casado 5 veces. Encontramos a las 5 mujeres para tratar de determinar si alguna de ellas estaba involucrada en la actividad de falsificación. En segundo lugar, queríamos obtener la mayor cantidad de información como pudiéramos para
averiguar qué tipo de crímenes había cometido de Bardelleben y dónde se encontraba. Hablaron con varias de sus esposas. Encontraron a una de ellas, Marianne, quien vivía en Carolina del Norte. Más tarde testificaría ante un gran jurado todo lo que les había dicho a los agentes. Comenzó diciéndoles que conoció a de Bardelleben en 1964. Dijo que era mucho más joven que él. Él era divertido. Era guapo, bien vestido, sofisticado y la halagaba. Lleva esto al banco. Nunca había conocido a nadie como él. Esto es perfecto. El periodista Stephen Michaud descubrió que cuando de Bardelleben buscaba esposa, elegía un tipo específico de mujer. Eran muy inocentes, sabían muy poco sobre el mundo y eran fácilmente manipuladas. Otro factor importante era que tendían a no ser demasiado seguras de sí mismas. Oh, no, vas a ayudarme. Marianne dijo que de Bardelleben gradualmente la llevó a posar desnuda para la cámara. No hay nada malo en ello. Es un negocio, es un trabajo. Eventualmente tomó fotos de ambos en varios actos sexuales, muchos de los cuales eran de naturaleza cruel. Bien, voy a mostrarle esto a tu madre y a tu padre. El agente Stephens describe a de Bardelleben como un maestro de la manipulación. Vamos a ganar mucho dinero con esto tú y yo. Un truco que usaba con todas sus esposas era que tan pronto como podía, tomaba fotografías comprometedoras que las degradaran. Luego les decía, tengo estos negativos, tengo estas fotografías y puedo enviárselo a tu madre, también a tu padre. Todo el tiempo las mantenía lejos de sus familias y las dominaba. Los agentes le mostraron a Marianne algunas de las fotos en posesión de Bardelleben. Pensamos que podrías reconocer. Querían saber si podía identificar a alguna de las mujeres que había en ellas. Marianne reconoció que las fotografías habían sido tomadas en su casa, pero no pudo identificar a las mujeres. Dijo que de Bardelleben le había mostrado algunas fotos como estas en las que estaba abusando sexualmente de mujeres. Cuando amenazó con acudir a la policía, la ató a la cama y cometió atrocidades sexuales. No solo recibió golpes, sino que le hizo cosas que no creerían. Para los agentes estaba claro que Marianne había sido brutalizada por de Bardelleben. La determinación del servicio secreto de tratar de encontrar a sus otras víctimas solo se intensificó. Temían que si no lo hacían, de Bardelleben solo estaría arrestado unos años y volvería a las calles en poco tiempo, como lo había hecho antes. Mientras los agentes del servicio secreto esperaban que les llegara información, encontraron a otra de las ex esposas de Bardelleben, Linda. Fueron a visitarla en la tienda donde trabajaba. Cuando la localizamos, ella se asustó por completo, porque cuando vio a nuestros investigadores pensó que eran asesinos y que habían sido enviados para asesinarla. Después de que los agentes le aseguraron que no fueron enviados por su exmarido, aceptó ir a la oficina local del servicio secreto. Queríamos hablar con ella no solo sobre el caso de falsificación, sino también de la posibilidad de que estuviese involucrada en otra actividad delictiva, centrándonos en los crímenes contra mujeres, cualquier cosa con la que pudiese ayudarnos. Lo primero que dijo fue que la matarían, que la matarían, que la matarían. Cuando empezó a hablar, los investigadores notaron que su voz les resultaba familiar y comenzaron a sospechar que Linda era una de las mujeres en la grabación. Los agentes le mostraron las fotos, pero no pudo identificar a ninguna de las mujeres. Le preguntaron sobre los crímenes de Bardelleben. Cuando le pregunté si estaba involucrado en otra actividad criminal o cualquier crimen sexual o cualquier asesinato, ella comenzó a llorar. Le dijo a los agentes que llegó a casa un día y encontró a de Bardelleben con una joven a la que tenía atada. Había secuestrado a una mujer, la había traído a la casa y la había mantenido cautiva y la estaba torturando. Y le mostró a esta mujer. Y dijo, quiero matarla y quiero que seas testigo. Linda le dijo a los agentes que convenció a de Bardelleben de no matar a la mujer. Él la soltó y Linda nunca la volvió a ver.
Dijo que tenía mucho miedo de ir a la policía. Los agentes nunca pudieron corroborar su historia. Nunca se ha probado. Ahora los agentes estaban más decididos que nunca a buscar justicia para las vidas que de Bardeleben había destruido. Habían pasado semanas desde que diseminaron la información sobre de Bardeleben y empezaron a llegar llamadas identificándolo como posible sospechoso en muchos crímenes sin resolver. Una de las llamadas provino del Departamento de Policía del Condado Prince William en Manassas, Virginia. Dan Cahill, un investigador principal, se enteró del caso a través del folleto del servicio secreto. Pensó que de Bardeleben podría ser el hombre que se hizo pasar como oficial de policía que violó a una mujer de la localidad hacía 2 años y medio. El detective Cahill se puso en contacto con el servicio secreto y envió su informe del incidente al cuartel general en Washington. Los agentes compararon la información contra su base de datos y le dijeron al detective Cahill que de Bardeleben era un posible sospechoso. Podíamos ubicarlo en el área para ese momento. Tenemos recibos encontrados en su almacén que lo ubican en Manassas durante ese mismo periodo de tiempo. Ahora que tenían un sospechoso, los detectives del condado de Prince Williams contactaron a la víctima, Lori Cobert. Cobert estaba en camino a casa cuando notó algunas luces en su espejo retrovisor. Parecía que estaba siendo seguida por un auto de policía sin identificación. Cobert recordó la desgarradora noche del 5 de febrero de 1981. Me detuve pensando qué iba a pasarme. No excedí la velocidad. Se detuvo detrás de mí. Pensé, ¿qué? ¿Para qué me detuvieron? Recuerdo que me pidió mi licencia de conducir y mi registro. Luego regresó a su auto. Yo lo observaba por el espejo y lo vi acercarse del lado del conductor por la ventana. Y asumí que comprobaba el número de mi licencia. Salga del auto ahora. ¿Qué? ¿Por qué? ¡Cállese! Cuando regresó, me pidió que saliera del vehículo. ¡Salga del auto ahora! Yo no hice nada. ¡Salga! No hice... ¡Venga! Pero yo no hice nada. Oiga, no quiero subir a su auto. Entré en su auto y en el momento en que entré y miré alrededor, entonces me di cuenta de que no era policía. Esta no era una patrulla y algo no estaba bien. Cobert dijo que de Bardeleben metió la mano debajo del tablero y escuchó un clic como si tuviera un arma. Me dijo que no era un oficial de policía. Y luego me dijo que no me haría daño si hacía lo que pedía. Luego abusó de ella. Entonces decidí que saldría viva, que iba a sobrevivir. Así que tuve que calmarme y pensé en calmarme y despejar la mente. Y quería recordar algo sobre él, así que empecé a mirarlo y fijé su rostro en mi memoria. Estaba decidida a recordarlo. Cuando de Bardeleben terminó, tiró a Cobert fuera del auto. Me llevó de regreso a mi vehículo. Me dejó de nuevo en mi auto y me dijo que no mirara atrás. Esto nunca sucedió. Empecé a conducir y me fui lo más rápido que pude. Y entonces volví a Manassas para buscar a un oficial de policía. Los detectives en el condado de Prince Williams obtuvieron una foto de Bardeleben que incluyeron en una recopilación de fotos. Miré las fotos y dije, es él.
Ese es el sujeto. Colbert también reconoció una foto del Chrysler de 1971 que los agentes habían confiscado durante la investigación. Después de 2 años y medio de investigar el crimen, el atacante de Lori Colbert había sido identificado. La violación de Lori Colbert se ajustaba al patrón de Bardelaven, exactamente como lo describió el criminólogo Roy Hazelwood del FBI. Planifica sus crímenes. Fantasea con ellos durante meses o incluso años antes de cometerlos. Ha ensayado el crimen. Cuando lo lleva a cabo, generalmente es de bajo riesgo. No suele haber testigos. Es en el momento y lugar de su elección después de pensarlo con mucho cuidado. Y no deja pruebas. No ha sido visto por ningún testigo de ello. El servicio secreto había vinculado a de Bardelaven con un crimen, pero sabían que habían más víctimas. De Bardelaven no había fotografiado a Lori Colbert. Esto todavía no explicaba ninguna de las fotografías encontradas en el almacén. Los investigadores continuaron contestando llamadas con la esperanza de encontrar alguna explicación para las fotos. Recibieron noticias de parte de una llamada de un agente del FBI que trabajaba en una oficina cercana a Washington. Estaba investigando un caso de secuestro ocurrido en el norte de Virginia que se ajustaba al método de operación de Bardelaven. El agente fue a las oficinas del servicio secreto para examinar las fotografías que se encontraron de Bardelaven. Reconoció a su víctima en algunas de las imágenes. Con este descubrimiento, el FBI se unió a la investigación. Los agentes del FBI trajeron a la víctima para una entrevista. Debido a que estaba oscuro y todo había sucedido tan rápido, la víctima Amy Jones no pudo identificar a de Bardelaven de un conjunto de fotos. Con la esperanza de que pudiera identificar la voz de su atacante, los agentes del FBI reprodujeron una de las grabaciones de Bardelaven. El agente Joseph McElhenney estuvo en la entrevista. Cuando la víctima las escuchó, solo le pusimos la porción inicial porque estalló en llanto y se puso histérica. Pero inmediatamente, sin dudarlo, no demoró en identificar su voz y la del señor de Bardelaven. Les dijo que era la cinta que él había hecho cuando la atacó. Su sufrimiento comenzó el 3 de junio de 1979, cuando estaba volviendo a casa de su trabajo en una tienda de un pequeño pueblo de Maryland. Poco después de la medianoche, su auto se detuvo junto a ella. El conductor se identificó como un detective de policía. Dijo que estaba investigando un robo en una tienda local. Le dijo que un corredor que acababa de pasarla era un sospechoso. El detective quería hacerle algunas preguntas. Una vez en el auto, le pidió una identificación. Mi licencia de conducir. Cuando Jones le dio su licencia de conducir, el hombre se la metió en el bolsillo y le dijo que estaba bajo arresto. Antes de que supiera lo que estaba pasando, ya tenía las muñecas esposadas. No eres un policía, ¿verdad? ¡Que alguien me ayude! ¡Que alguien me ayude! El policía falso le esposó los pies y le cubrió los ojos con una cinta adhesiva. Jones dijo que sentía un arma apretada contra la nuca. La amenazó con matarla. El secuestrador puso una manta sobre Jones. Luego fue conducida por un periodo de tiempo de aproximadamente entre 2 y 3 horas de viaje. Jones recordó haber escuchado una campana que los investigadores creen que era el peaje en un puente desde Maryland a Virginia. El secuestrador la llevó a una casa aislada donde la encerró en un armario, atándola a un perno en el suelo. Respondan de inmediato. Cambio. Ponte en la cama. Jones dijo que periódicamente la sacaba del armario y la violaba. Jones les explicó que el secuestrador le dio instrucciones sobre qué decir. Los investigadores habían encontrado estas mismas palabras en los manuscritos de escenarios de tortura que habían encontrado en los almacenes de Bardelaven.
La hizo posar para la cámara y la fotografió. Le hizo repetir un guión para su grabadora. Después de que terminaba, dijo, la encerraba en el armario durante 1 hora o más, luego la sacaba y volvía a hacerlo. Temprano en la mañana del 4 de junio, después de 28 horas, el sufrimiento de Jones llegó a su fin. Su secuestrador la llevó de vuelta a Maryland y la liberó. Le advirtió que si iba a la policía se aseguraría de que todos vieran las fotos que había tomado. Jones fue a la casa más cercana y pidió usar el teléfono. Primero llamó a su madre y luego a la policía. Amy Jones se identificó en las fotos que encontraron en el almacén. También identificó la habitación donde había tenido lugar. Jones dijo que vivía con el terror de que regresara. James Mitchell de Bardelhaven no cometió un crimen y luego se detuvo y luego cometió otro y se detuvo. Eso simplemente no sucede. Él cometió un crimen y luego, entre otros crímenes, estaba planeando, pensando, recolectando, reuniendo información o preparándose para el siguiente crimen. Nunca se detuvo. Su sufrimiento fue tan aterrador que los agentes se preguntaban cuántas mujeres como Amy Jones quedaban afuera. El servicio secreto había vinculado a James Mitchell de Bardelhaven a un secuestro y violación cerca de Washington, D.C. La evidencia más fuerte que tenían era fotografías y grabaciones que había hecho durante el abuso. No es raro que los criminales graben sus crímenes, según el agente del FBI Roy Hazelwood. Número 1. Sirve como un trofeo. Un trofeo que significa victoria, conquista. Número 2. Sirve como validación de un logro. Lo hizo, es algo que logró y lo tiene. Y el número 3 le permite criticar su comportamiento durante ese crimen y el comportamiento de sus víctimas para hacer correcciones a cualquier cosa que quieran modificar en el futuro. Los investigadores ahora tenían pruebas de que los crímenes de Bardelhaven iban más allá de la falsificación. De las 2 víctimas que encontraron, solo una podía identificar visualmente a su atacante. Necesitaban más evidencia para conseguir una condena. Entonces, los agentes del servicio secreto se enteraron de un caso de secuestro y violación en New Jersey. En la noche del 12 de noviembre, Karen Alario estaba sola en la tienda donde trabajaba. Un hombre entró y le preguntó si el gerente estaba ahí. ¿El gerente está aquí? Karen dijo que no, pero se ofreció a darle el número del gerente. Cuando se dio la vuelta, estaba mirando a la boca de una escopeta. ¡Ábrela! ¡Aléjate de ella! Toma el dinero y déjeme en paz. Ven aquí. Date vuelta. Quédate ahí. Shh. No quiero escucharte. Muévete. Vació la caja registradora, pero quería más. Quería que viniera con él. Le dijo a Karen que no quería herirla, pero si intentaba hacer algo estúpido, le dispararía. Muévete. Le ordenó a su víctima que no lo mirara y la obligó a entrar en su auto. Condujo durante unos 15 minutos. Abajo, abajo. El detective Donald Kramer investigó el caso. No sabía en qué dirección fueron, pero fue un recorrido corto.
No podía ver nada. Sus ojos estaban tapados, estaba bajo una manta. Karen le dijo a Kramer que su secuestrador la había llevado a una casa. Una vez dentro, le cortó la blusa y la ató. Por favor. Mientras abusaba de ella, tomó fotografías. Por favor. Al igual que con Amy, Jones la dejó ir a la mañana siguiente. Le ofreció dinero para una llamada telefónica y luego la dejó en un camino rural. Detuvo a un conductor que pasaba y llamó a la policía. El detective Kramer pidió al servicio secreto algunas fotos de Bardelleben y las cintas que habían confiscado. Tómese su tiempo. Kramer le mostró las fotos a Karen Alario. Debe indicar si lo reconoce. Ella identificó a Bardelleben en un grupo de fotos. 3 años después de su secuestro, todavía estaba aterrorizada. Encontramos una cinta y queríamos ver si Karen podía... escuchó mientras el detective Kramer reproducía una cinta en la que Bardelleben expuso sus metas. Secreto, un compartimiento secreto para almacenar. Karen dijo que sonaba como él, pero no estaba segura. Tengo otra cinta que puede ser un poco más clara. Le expliqué que tenía otra cinta que era de naturaleza muy gráfica y le dije que podría ser perturbador. Kramer puso una de las cintas de tortura. Se escucha un Mientras poco Karen la escuchaba, ya no tenía ninguna duda. Cuando oyó la cinta, empezó a temblar un poco. Me miró y dijo, «Es él». Le pregunté si estaba segura y ella dijo sí, se estaba poniendo muy nerviosa y lágrimas salieron de sus ojos hacia su mejilla. Dijo, ese es el tipo, es él. Aunque la mujer en la cinta no era Karen Alario, la víctima se vio obligada a repetir un diálogo similar. Bueno, lo apagaré. En un esfuerzo por probar que era la voz de Bardelleben en las cintas, los investigadores hicieron una grabación de él leyendo una transcripción. Consultaron a un especialista en patrones de voz que confirmó que la voz en las cintas era, de hecho, de Bardelleben. El servicio secreto había localizado ahora 3 mujeres a las que Bardelleben había obligado a hacer actos de degradación sexual. Si las fotografías que habían guardado eran un indicio, podía haber cientos. Durante el siguiente año y medio, las llamadas no cesaron. El servicio secreto comenzó a investigar si Bardelleben podía estar vinculado a cientos de crímenes violentos. Cada llamada se comprobó en la base de datos para determinar si Bardelleben pudo haber estado involucrado. Para ampliar su caso, los agentes trataron de probar sin lugar a dudas que Bardelleben era el hombre en las fotografías con sus víctimas. En todas las fotos de tortura, la cara de Bardelleben no se podía ver. El servicio secreto solicitó asistencia de la unidad de fotografía especial del FBI. Se pusieron en contacto con el agente de supervisión Peter Smerick, un experto en portrait parlé, una técnica informalmente conocida como retrato hablado. Algo hermoso sobre el retrato hablado es que ninguno de nosotros puede controlar dónde va a aparecer un lunar o una peca en el cuerpo o cuántos de ellos van a aparecer. Los brazos de Bardelleben eran visibles en algunas de las fotos, pero su rostro no. Smerick había usado la técnica del retrato hablado en cientos de casos. Como método de identificación, consideró que era tan fiable como las huellas dactilares. Los agentes le preguntaron a Smerick si podía hacer una identificación positiva usando solo las partes del cuerpo de Bardelleben que estaban en las fotografías. Inconscientemente, en este caso, lo que el señor de Bardelleben hizo fue tomar sus propias fotografías de la escena del crimen. Los agentes recibieron una orden judicial para que Bardelleben se sometiera a una serie de fotografías.
En una oficina en la cárcel donde estaba detenido, los agentes recrearon los ángulos y poses en las fotos de la violación. Así que el cuerpo del señor de Bardelleben se convirtió en una identificación positiva para mí. Smerick fue capaz de identificar los distintos patrones de pecas en los brazos de Bardelleben, demostrando sin duda que él era el hombre en las fotos. A pesar de que su rostro no era identificable en las fotografías, basado en los patrones de pecas de su brazo, su mano, su pecho y sus bíceps, puedo decir que sí. El hombre en la cama con la víctima es, de hecho, James Mitchell de Bardelleben. Los fiscales estaban convencidos de que tenían un caso, pero tenían que actuar con rapidez. Debido a que de Bardelleben había estado cometiendo delitos durante tanto tiempo, el estatuto de limitaciones de algunos de los abusos estaba a punto de expirar, y si eso sucedía, toda su evidencia sería inútil. Por aquí. Los investigadores ahora tienen pruebas. James Mitchell de Bardelleben era culpable de algo más que la falsificación. Lo vincularon con el secuestro de 3 mujeres. Resultó sospechoso de cientos de otros casos. Ahora tenían que presentar su caso ante el tribunal. El juicio del secuestro de Amy Jones contra James Mitchell de Bardelleben comenzó el 29 de abril de 1985. El Estado decidió llamar a la víctima como su primer testigo. Para ayudar a Amy Jones a lidiar con sus dolorosos recuerdos, el tribunal presentó un especialista en socorro a la víctima. Muy bien. Señorita Jones, ¿podría por favor mirar estas fotos y decirme si puede identificar a la mujer? Jones se identificó como la mujer en algunas de las fotos de Bardelleben. Soy yo. Gracias. Gracias. De nada. De Bardelleben había despedido al abogado dispuesto por la corte y eligió representarse a sí mismo. En la corte, mientras interrogaba a los testigos, ocasionalmente se refería al atacante como si fuese otra persona diferente. Los testigos comenzaban a atacar a de Bardelleben, según el agente Stephen del Servicio Secreto. Lo importante para las víctimas era decir: no estoy hablando de alguien más, estoy hablando de usted, estoy hablando de usted. Usted fue quien hizo esto, usted fue quien me secuestró, usted fue quien se hizo pasar por un oficial y me detuvo. Usted. Por supuesto que él seguía objetando esto, pero causó una gran impresión en el jurado. El jurado deliberó durante 2 horas y su veredicto fue culpable. De Bardelleben fue condenado a 180 años de prisión. Por la violación de Lori Covert recibió 2 penas de cadena perpetua y por el secuestro de Karen Alario recibió 60 años. Por sus crímenes de falsificación fue sentenciado a 135 años. Recibí notas después del juicio donde fue condenado parte de algunas de sus víctimas, describiendo lo que significaba que después de pasar años asustadas de salir de la casa o mantener a sus niños a poca distancia, poder transformar su vida en una vida normal en la cual podían andar por la calle sin tener que estar preguntando dónde se encontraba él. De Bardelleben fue acusado por 2 asesinatos, uno en Shreveport, Luisiana, y el otro en Barrington, Rhode Island. Nunca fue juzgado en ninguno de los casos. Su participación nunca ha sido probada. Algunos de los asesinatos nunca llegaron a juicio. No he respondido por esos. Creo que nunca se sabrá cuántas víctimas hubo en total. No lo sabremos. No creo que este caso haya terminado. No creo que sea así. Los agentes hicieron un último intento de hablar con de Bardelleben sobre los crímenes que cometió. Ya había sido condenado a un total de 375 años.
sé a qué te refieres. Los detectives esperaban convencerlo de que no tenía nada que perder confesando. El agente McElhenney descubrió que tenía un comportamiento arrogante. Trataba a los agentes del servicio secreto y a nuestros agentes con desdén, desprecio. Se negó a responder a cualquier pregunta. Casi se negaba a reconocernos. Era como si estuviéramos hablando con un refrigerador. Solo estaba callado. De Bardelaven no les dijo nada a los investigadores. Tal vez nunca sepamos el alcance de sus actividades criminales, porque no ha cooperado hasta hoy. James Mitchell de Bardelaven resultó ser un falsificador, un violador y un secuestrador. Según Roy Hazelwood, era un criminal altamente organizado que vivía para cometer crímenes. Es lo único en lo que piensa, es lo único de lo que lee, es lo único de lo que escribe. Reúne cosas de eso, es su vida. Así que quizás no sabía que en 7 meses iba a cometer este crimen en particular. Pensaba en ello. Si pensaba en hacerlo, buscaba lo que necesitaba. Y si iba a hacerlo, había un tipo de víctima y lo llevaría a cabo en un sitio en particular. Luego eso evoluciona con el tiempo. Finalmente llega al punto en que es el momento. Y cuando decide actuar, está muy bien preparado para hacerlo. Los crímenes crueles de Bardelaven siempre estaban dirigidos contra las mujeres. Roy Hazelwood cree que provenían de un odio intenso. Señorita, soy oficial. Se siente amenazado por las mujeres, muy amenazado por las mujeres, así que ejercen un poder sobre él. Entonces, quiere tener todo el control. Y no le gusta que nadie tenga ningún tipo de poder sobre él, mucho menos una mujer. Dudo que alguna vez sepamos la respuesta a la pregunta de por qué odiaba tanto a las mujeres. Los agentes del servicio secreto que trabajaron en el caso saben que tal vez nunca conozcan el alcance de los crímenes de Bardelaven. Desde la perspectiva del servicio secreto, el caso está cerrado. La investigación de la falsificación está resuelta. Está en la cárcel cumpliendo su sentencia. Hay muchos casos en los que lo identificamos. Esas jurisdicciones lo procesaron o tomaron la decisión de no procesarlo porque ya había recibido muchas sentencias de mucho tiempo. Y tal vez por problemas con los casos, porque eran casos antiguos y tal vez los testigos no estaban disponibles o estaban muertos. Entonces, ¿hemos resuelto todos los casos que esta persona cometió? Por supuesto que no. Estoy convencida de que hay muchos casos, muchos crímenes que cometió de los que jamás sabremos. James Mitchell de Bardelaven está cumpliendo 375 años en la prisión. Los expertos estiman que sus víctimas podrían llegar a 200. Aunque el servicio secreto ha cerrado el caso contra de Bardelaven, las pruebas que recuperaron todavía están siendo utilizadas por agentes de la ley de todo el país para tratar de conocer el alcance de sus crímenes.